inflamación, porque yo voy a hablaros de la inflamación y de las consecuencias de la inflamación. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenéis vosotros de la inflamación? ¿Es bueno o es malo? Por ejemplo, usted, ¿qué piensa que es la inflamación? ¿Bueno o malo? Es algo. Yo creo que es algo. Es una respuesta ante un daño que se debe producir. Si no se produce, ese daño puede ir en aumento. Perfecto. Y entonces a mí como médico, ¿por qué me preocupa que haya una inflamación? Porque puede producir dolor. O puede ser excesiva esa respuesta. Pero si produce dolor, yo le doy un analgésico. Y si es excesiva, ¿cuál es el problema? Que puede producir un daño personal innecesario. Perfecto. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué es buena o es mala? ¿Qué hago? ¿Se la quito a mi enfermo o se la dejo? No puedes quitar una respuesta de protección. O sea, si eliminas una barrera de protección, puede ser perjudicial. Se debería controlar. No eliminar, pero sí controlar. De alguna forma usted me está hablando de un fenómeno que cuando es focal y limitado en el tiempo es bueno, Sí. y cuando se prolonga es malo. ¿Están todos de acuerdo con esos conceptos? ¿Sí? Pues ¿saben qué? El otro día viene al hospital una abuelita que llevaba 4 semanas con el brazo roto, no quería hacer fisioterapia y seguía con la inflamación. ¿Esa inflamación es buena o es mala? ¿Qué hago? ¿Se la quito o la dejo? Tenía la muñeca inflamada, porque no quería curarse. ¿Qué hacemos con eso? Y la idea, les estoy haciendo este comentario, porque aunque ustedes no se lo crean, llega un momento donde los médicos se hacen esta misma pregunta. ¿Hasta qué punto hay que seguir con una inflamación y hasta qué punto hay que controlarla? Y la idea es que ahora mismo la inflamación que usted me comentaba, que efectivamente una respuesta fisiológica es la inflamación aguda. Y esa inflamación tiene los signos cardinales que ustedes se saben de maravilla, porque sé que se la han estudiado en fisiología. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta inflamación, en una circunstancia mal controlada, pero que generalmente se asocia con sujetos que tienen patologías que van generando de forma crónica esa inflamación, o con ancianos, se transforma. Y estos signos cardinales que ustedes se saben, desaparecen. La inflamación crónica no tiene nada que ver con la inflamación aguda. ¿Por qué? Porque a diferencia de la inflamación aguda, y mi abuelita tenía la muñeca hinchada, esta es una inflamación sistémica. Es decir, no hay un foco donde haya una inflamación. La inflamación ocurre de forma inespecífica en todo el individuo. Pero además, si esta abuelita, si es un sujeto que tiene una inflamación, imagínense por una sepsis, nosotros le miramos, ustedes saben que la inflamación se refleja con una respuesta inmune a nivel de citoquina o con la producción de una serie de reactantes de fase aguda, que a los médicos les viene muy bien para determinar el grado de inflamación. Pues bien, en la inflamación crónica eso no se produce, no existe esos niveles tan elevados. Simplemente hay algo de aumento de citoquina, hay un grupo de aumento de reactantes como la proteína C reactiva o ese tipo de reactantes, pero muy por debajo de lo que habitualmente se encuentra en una inflamación aguda. Por tanto, el médico aquí tiene un pedazo de problema. ¿Cómo valora a su enfermo? ¿Cómo sabe si ese enfermo está más o menos inflamado o si él hace una intervención terapéutica si ese enfermo está respondiendo? Pero es que además, como les comento, esta escasa repercusión analítica ocurre de forma crónica. Es decir, está ahí siempre y está ahí asume que tiene que vivir el enfermo con esa inflamación. Y sabe que esa inflamación, que afecta sobre todo a la inmunidad innata, va a generarle un problema. Lo sabe porque hay infinidad de artículos que dicen que estos sujetos que tienen una inflamación crónica acaban teniendo una patología que ahora la moda es denominarla patología o enfermedades asociadas a envejecimiento, porque son enfermedades que se ven en los sujetos ancianos con mucha más frecuencia, pero que también aparecen en sujetos jóvenes que tienen inflamación crónica. Este grupo de patologías, de estas enfermedades asociadas a envejecimiento, es hoy por hoy el principal problema de morbimortalidad en nuestra sociedad. Por tanto, es el principal problema sociosanitario que tiene un coste terrible para nuestra sociedad. Y como se pueden imaginar, es uno de los campos más activos
donde se intenta buscar una solución a este problema. Y ahí es donde yo les invito a todos ustedes, porque aquí empezamos a tener una necesidad de integrar equipos multidisciplinares. A diferencia de lo que clásicamente era la sanidad, que correspondía al médico, ahora la sanidad ha evolucionado, la enfermedad se ha complicado de una forma terrible, y al médico se le educa para una cosa, para que identifique rápidamente una serie de síntomas, diagnostique y ponga un tratamiento adecuado. Pero cuando él tiene que pensar por qué se está produciendo eso, ahí ya tiene un problema. Y ahí es donde todos ustedes tienen un campo de trabajo inmenso si alguno quiere dedicarse a esa asignatura. Por una razón, porque cada vez hay más demanda de gente con una formación básica que sea capaz de contribuir a analizar el problema, a entender el problema y a generar una respuesta a ese problema. Ya saben ustedes que la inflamación clásicamente viene determinada por la activación de una serie de células y que la activación de estas células depende de que haya una serie de mediadores, de citoquinas, de factores que mantengan este estatus. Nosotros en el laboratorio podemos reproducir esto y si ustedes cogen un monocito, que es la célula estrella en nuestra respuesta inflamatoria crónica, y la mantienen con citoquinas, esta célula perdura en el tiempo. Si yo desprivo de esta citoquina, la célula entra en apoptosis. Es decir, es una forma de regular nuestra actividad inmune. Mantenemos la célula siempre que sea necesario y siempre que haya un estímulo que produzca esa actividad inflamatoria. Cesa el estímulo, cesa la inflamación, la célula no nos vale, la eliminamos. Pero ¿qué ocurre si ustedes mantienen el estímulo inflamatorio? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un enfermo que tiene una insuficiencia renal, que se somete a diálisis y que 3 veces por semana su sangre pasa y se pone en contacto con un plástico? Y que reacciona frente a ese plástico su respuesta inmune, generando un proceso inflamatorio. Pues lo que ocurre es esto, que las citoquinas siguen estando ahí. Y esta célula que tenía que morirse no se muere, sigue viva. Y esta célula que sigue viva es la célula que nos va a dar toda la patología o gran parte de la patología asociada a inflamación. Esta célula, la célula estrella en inflamación crónica, es el monocito activado, que ahora le pueden denominar como quieran, macrófago, célula dendrítica, porque comparte características con todas estas células, pero difiere también de todas ellas. Aquí hay un problema y se genera un problema. Si tiene 4 patas, rabo y ladra, probablemente sea un perro. Pero definir si es un perro o no es un perro es complicadísimo. Discutir si esta célula es un macrófago, un monocito, una célula dendrítica es complicadísimo. Pero la realidad es que esta célula es una célula que comparte receptores de estirpe mielmonocítica, pero que a la vez adquiere unos receptores que no le corresponden a su estirpe. Es más, si ustedes analizan las características de esta célula, y esto es un estudio de citometría en el cual se va viendo cómo esta célula va adquiriendo las características que no le corresponden y va perdiendo la expresión de su receptor CD14, van viendo que en función de adquirir características anormales va acortando la longitud de su telómero. Y como ustedes saben de sobra, es un marcador de senescencia. Por tanto, de alguna forma, lo que hemos hecho es, al no permitir que esta célula se muera, la hemos transformado en una célula vieja. Y esta célula vieja, a diferencia de lo que clásicamente se postulaba, que es un mecanismo antitumoral, ahora nos va a generar un problema. Nos va a generar una serie de enfermedades asociadas a envejecimiento. Pero fíjese, aquí ya no es un envejecimiento de DNI, sino un envejecimiento de células. ¿Y por qué van a envejecer? Por la edad, pero también por situaciones que mantengan esa activación. Enfermedades autoinmunes, infecciones recurrentes. Todo ello va a llevar a que esta célula que debería de morirse no se muera, se haga senescente y no esté problema. Obviamente, a partir de aquí, el médico te manda y empieza a pedir ayuda. Se pone muy nervioso porque tiene un enfermo al cual no sabe
cómo va a evaluar, al cual no sabe cómo seguir para ver si es eficaz lo que le está haciendo con el enfermo o no, y que además sabe que le va a generar una morbimortalidad muy alta, con lo cual le va a generar un problema clínico terrible. Y empieza a demandar ayuda, y obviamente demanda ayuda a gente con una formación básica como la suya. ¿Por qué esta célula va a dar problemas? Bueno, pues como les comentaba anteriormente, es una célula que está aumentada en sujetos que tienen patología, que está aumentada en enfermos, en ancianos, que está aumentada en una situación de estrés crónico. Por tanto, lo lógico es pensar que una célula que mantiene un estrés crónico, una célula que se ha hecho senescente, es una célula que mantiene un metabolismo muy, muy activo. Si ustedes analizan esta célula, ustedes ven que es una célula capaz de generar un metabolismo que va a estar involucrado en el daño cardiovascular del enfermo. Infinidad de artículos, infinidad de estudios dicen que esta célula va a secretar citoquina y que esta citoquina va a generar un daño. Siguiente problema. Ustedes que son listos se preguntan cómo y por qué se genera este daño. Si hay algo claro, si hay algo que últimamente en clínica todo el mundo asume como una verdad, es que toda la patología vascular empieza cuando el endotelio no es capaz de mantener una actividad normal. Me imagino que todos ustedes se han estudiado el endotelio por activa y por pasiva, lo han visto a lo largo de todos estos años en la facultad y les habrán contado lo mismo que a mí, que el endotelio es una capa que tapiza los vasos, pero además les habrán contado algo nuevo que a mí no me contaban, y es que esta célula es una célula terriblemente dinámica, capaz de gobernar otras estructuras vasculares y, por ejemplo, células inmunes, y capaz de coordinar todo eso para que el vaso mantenga una actividad normal. Es lógico. Imagínense ustedes que están en la capa que está en contacto con la sangre, en la capa que está en contacto con todos los elementos que pasan por el torrente sanguíneo: bacterias, células inmunes, proteínas, citoquinas. Por tanto, es una célula terriblemente dinámica. Pues bien, cuando esta célula no funciona, a partir de ahí el vaso ya no mantiene una actividad normal. El vaso pierde todas sus características fisiológicas y a partir de ahí, poco a poco, va generándose un deterioro que va a llevar a la enfermedad cardiovascular y a todos los problemas concatenados con esta enfermedad cardiovascular. Les comentaba anteriormente que este monocito es un monocito terriblemente activo y que va a producir gran cantidad de citoquina. Produce mucha más citoquina que un macrófago activado. Es más, tiene la mala costumbre de producirnos citoquinas inflamatorias. Por tanto, la primera hipótesis seguro que se le ocurre a usted. ¿Qué pensaría usted que es el mecanismo por el que este monocito está induciendo daño? ¿Por qué este monocito puede estar estropeándonos el endotelio? Y le doy la pista, produce muchas citoquinas. Puede estar atrayendo más células inmunes que no debería... ¿Perdón? Que puede estar atrayendo más células inmunes que no debería actuar. Actuando sobre otras células inmunes y manteniendo otra respuesta inmune. No lo vemos. No lo vemos. Otra idea. La escucho. Podría estar alertando de un daño, quizás. Sí, pero si está alertándonos, eso no nos está generando un daño. Yo tengo un problema. Tengo un abuelito que tiene 80 años, tiene una inflamación crónica y empieza a sospechar que su endotelio está muriéndose, o está dañándose, está estropeándose. Y ojo, porque entonces me va a dar un problema cardiovascular. ¿Por qué y cómo? ¿Qué se le ocurre a usted? Venga, un voluntario y voluntaria que le he hecho de mano. Idea. ¿Por qué? ¿Qué experimento hacemos para ver qué es lo que nos está pasando ahí? ¿Qué harían esas citoquinas sobre el endotelio? ¿Qué se les ocurre? ¿El endotelio está preparado para ver una citoquina? ¿Tiene receptores para citoquina? Esa es la primera pregunta que se hicieron la gente que estaba trabajando en básica. Y efectivamente, el endotelio está preparado para ver la citoquina y tiene receptores. De hecho, si ustedes cultivan células endoteliales con los niveles bajos de citoquina que están produciendo en estas células, la célula endotelial se activa.
Lo que ocurre que se activa, pero no se nos muere. Primera hipótesis. Nuestro monocito crónicamente activado senescente produce mucha citoquina y eso activa el endotelio. Bien, respuesta del médico. ¿Y eso quiere decir que mi enfermo se me va a morir? ¿Usted qué piensa? ¿Le podemos decir que sí o que no? Si el endotelio está activado, ¿implicaría eso que a partir de ahí va a haber una lesión vascular? No. Nosotros dijimos lo mismo. Probablemente, siendo muy barroco, si hubiese una segunda señal en una célula que está activada, podría generar, pero claro, los médicos nos dijeron, vale, cuando lo tengáis más claro seguimos hablando, de momento no nos convencéis. Además, había otro problema. Yo les estoy contando a ustedes una milonga. ¿Por qué? Porque los monocitos al fin y al cabo son menos del 10%. Y cuando estamos hablando de células senescentes, estamos hablando como mucho de un porcentaje de un 20%. Es decir, un 20% de un 7%, por muchas citoquinas que produzca, ¿genera un daño suficiente? ¿Es capaz de generar tanto estrés? Pues en esta pelea a alguien se le ocurrió mirar una cosa, los receptores de quemoquina de esta célula, y encontraron que cuando va envejeciendo, entre las cosas que la célula modifica, es el perfil de quemoquinas en su superficie. De forma que esta célula senescente expresaba una que es especialmente problemática. ¿Por qué es especialmente problemática? Perdonad, es que estábamos con dudas de si arriba se oía. Pues si no se oye. Y parece ser que no. No se oye. Aquí se oye regular. ¿Se oye? Dar una clase sentada. ¿Ahora sí? Venga, pues os sigo contando. Os comentaba que habíamos tenido un problema porque era muy difícil explicar que una célula en tan bajo porcentaje fuese capaz de generar citoquina y que esta citoquina indujese un daño. Al fin y al cabo, los niveles en sangre periférica, os lo he ido diciendo desde el principio, eran muy bajos. Por tanto, ¿cómo explicar esto? Y en ese momento, una de las cosas que se debió es que el perfil de las quemoquinas de esta célula era diferente. De forma que, a diferencia del monocito clásico, que estaba preparado para una vez que interacciona con el endotelio, invadir y generar el proceso arteriosclerótico que seguro que habéis estudiado ya, esta célula no expresaba quemoquinas con capacidad para invadir, sino que lo que hacía era quedarse adherida al endotelio. Literalmente se pegaba al endotelio y empezaba a rodar a lo largo de la superficie endotelial sin invadir. Y claro, esto ya nos ayudaba. ¿Por qué? Porque podíamos plantear una hipótesis en la cual ahora lo que ocurría es que esta célula senescente se nos iba a quedar pegada al endotelio. Y si se quedaba pegada al endotelio, las citoquinas las producía directamente sobre la célula endotelial. Iba a activarnos la célula endotelial y, por tanto, amplificábamos la capacidad para inducir daño. ¿Todo el mundo de acuerdo? Por favor. ¿Cómo es la cantidad de células que se quedan pegadas al endotelio y no invaden? En el laboratorio lo puedes hacer marcando la célula. Tú marcas con un fluorocromo, por ejemplo, Y lo haces por el monocito. por fluorescencia. Claro, tú marcas el monocito, lo pones en cultivo con un endotelio, lavas y ves aquellas que se te han quedado pegadas y de las que no se te han quedado pegadas. Vale. Y ves que las que se te han quedado pegadas, además, con un anticuerpo monoclonal frente a CD16, son positivas para CD16, mientras que las que no se te han quedado pegadas no expresan eso. In vivo es muchísimo más complejo. Se puede hacer con marcadores, pero son terriblemente complejos. Lo que está claro es que este juego funciona. Y funciona porque tú además puedes hacer otro experimento. Y es inhibir la expresión de estos receptores con anticuerpos bloqueantes. Y ver que todo este fenómeno lo obtiene. Por tanto, teníamos pruebas en el laboratorio de que esto funcionaba así. Si esto funcionaba así, la siguiente pregunta era ¿y qué ocurría con esta célula? Bueno, pues lo que vimos es que empezábamos a tener un problema
a alguien se le ocurrió denominar como un efecto zombie, en el cual la célula envejecida o la célula vieja, el monocito viejo, ahora nos había generado un envejecimiento en el endotelio. Este estrés oxidativo se traducía en que la célula endotelial envejecía. De alguna forma habíamos generado una cascada de envejecimiento. Y fijaros que yo desde el principio he relacionado esta célula con la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. Tenemos una célula inflamatoria vieja, un endotelio viejo. La siguiente pregunta es, ¿y todo esto tiene algo entonces que ver con que estamos envejeciendo el lecho vascular de un enfermo? ¿Tiene que ver con que un sujeto que tiene una enfermedad, artritis, con un lupus crónico, de alguna forma envejece de forma prematura su endotelio, envejece de forma prematura su vasculatura y por tanto tiene las mismas enfermedades que tiene un anciano? ¡Ay! Muchas gracias. Ya. Si ahora sí no funciona este. Sí, sí. ¿Funciona? Perfecto, ya me muevo otra vez. Bueno, pues ya sabéis que clásicamente la senescencia, sobre todo de los trabajos de Manolo Serrano, en etapas juveniles, en vosotros es un fenómeno protector, es un fenómeno beneficioso porque parece que asociada a la senescencia va a haber una capacidad de reparación. No hay ningún problema. Imaginaros que vosotros tenéis una gripe, tenéis mucha citoquina. Esa citoquina induce estrés en vuestro endotelio, envejece vuestro endotelio, no pasa absolutamente nada. Vuestra médula fabrica unas células progenitoras endoteliales que van a ser capaces de regenerar el endotelio dañado y se resuelve el problema. No tiene más repercusión, igual que ocurre con la fibrosis. Pero ¿qué ocurre con un sujeto anciano o con un sujeto en el que crónicamente vosotros estáis induciendo ese daño? ¿Hasta qué punto la médula va a ser capaz de seguir fabricándonos células reparadoras? ¿Hasta qué punto ese sistema de reparación sigue funcionando? Hubo unos trabajos preciosos que hizo Judith Campisi en lo que decía que en un sujeto anciano, en un sujeto en el cual la capacidad de reparación no funciona de forma adecuada, este fenómeno de senescencia se amplifica. De forma que una célula senescente, a través probablemente de los mecanismos asociados a la gran actividad metabólica que mantiene, va a ser capaz de ir generando un proceso de senescencia en otra célula. Y este proceso de senescencia va a acabar por generar una senescencia tisular y de envejecer al individuo. Pues bien, si esta hipótesis era correcta, si estas ideas de Judith eran buenas, ¿por qué no aplicarlas al endotelio? Y efectivamente, si nosotros cogemos un endotelio viejo y le ponemos vuestras células reparadoras del endotelio, esas células reparadoras no funcionan. Estas son las células marcadas, las células progenitoras endoteliales, las células que deben reparar el endotelio y que, como veis, en un endotelio viejo no se pegan, no llegan al endotelio, por tanto no pueden repararlo. Mientras que en un endotelio joven se pegan al endotelio y lo reparan. Es decir, parece que la hipótesis de Judith Campisi aquí se funcionaba, aquí se cumplía. Y estas células viejas no permitían la actividad reparadora del endotelio. De alguna forma, el fenómeno de envejecimiento impedía la regeneración. Siguiente pregunta. ¿Cómo y por qué? Porque al fin y al cabo, a mí, como médico, todo esto me importa bien poco, salvo por una cosa. Una, que algo de esto yo lo puedo utilizar en mi enfermo para saber cómo está o si una actitud terapéutica es eficaz. O dos, para que alguien en farmaindustria me genere una terapia eficaz. Por tanto, entender el cómo y el por qué funciona todo esto sirve para diseñar nuevos elementos de marcaje, de ayuda diagnóstica y para diseñar nuevas terapias. La célula endotelial, como el resto de las células, produce las microvesículas que vosotros lo sabéis de maravilla. Hoy son una moda en biología porque es un sistema excelente de emitir mensajes. Concretamente, la célula endotelial produce un tipo de microvesículas que es especialmente importante porque además de contener elementos del citoplasma celular,
expresa moléculas de la superficie de la célula. Por tanto, cuando la célula endotelial produce esta micropartícula, en este caso se llama micropartícula la microvesícula, va dirigida selectivamente a aquellas células que comparten receptores de membrana con el endotelio. Es decir, cuando un endotelio sufre un daño, produce una micropartícula para que la célula que tiene que responder sepa que está sufriendo un daño. Y además, vehicula elementos dentro de la célula que van a informar a la célula que tiene que responder de cómo es el daño que se está sufriendo. Pues curiosamente, este sistema de señalización difiere en una célula joven de una célula vieja. Por tanto, la pregunta era, la incapacidad de reparar, la incapacidad de regenerarse un endotelio viejo, ¿viene determinada por un problema de señalización? Porque si es así, yo puedo intentar corregir este problema. Si es así, yo puedo actuar para eliminar o para revertir el proceso. Yo puedo quitar selectivamente esta micropartícula dejando esta. Dejo la señal buena y quito la mala. O puedo construir un liposoma mandando señales buenas. Se me abre toda una expectativa terapéutica nueva. Efectivamente, si vosotros cogéis micropartículas jóvenes, esto es un experimento que hacemos en el laboratorio para ver la capacidad de reparación del endotelio. Arañamos el endotelio, ponemos la célula y estimulamos la migración de esas células para cerrar la herida. Cuando las micropartículas son jóvenes, funciona de maravilla. Cuando las micropartículas provienen de células jóvenes, funciona de maravilla. Cuando las micropartículas provienen de células senescentes, este sistema no funciona. Lo mismo que antes os he enseñado. La EPC se pegaba a la célula joven, pero no se pegaba a la vieja. Aquí hay un paso más. Ahora, el endotelio se regenera o no se regenera, pero ya no porque la célula endotelial sea joven o vieja, sino porque las señales que está mandando no son las adecuadas. ¿Y por qué esto es importante? Insisto una vez más, porque vosotros que sois listos, si alguno quiere trabajar en farmaindustria, ya puede diseñar un kit para que los médicos miden las micropartículas buenas y malas. Tener micropartículas malas implicaría que mi enfermo va probablemente a tener un problema vascular. Si yo le doy un tratamiento y modulo la cantidad de esas micropartículas, probablemente puedo ver si el tratamiento es eficaz o no. Luego, si lo patentáis, os hacéis peor. Segundo, vosotros tenéis una capacidad para eliminar estas micropartículas. Os he comentado que tienen una ventaja. Tienen proteínas de superficie. Por tanto, ¿por qué no montar un sistema de plasmaféresis con anticuerpos para quitar estas micropartículas del medio? ¿O por qué no hacer un liposoma dirigido frente a estas células? Es decir, se abre toda una perspectiva. Pero es que además, estas micropartículas, os comentaba que contienen elementos extraños. Y una de las cosas que contienen son iones. En la enfermedad cardiovascular del sujeto con una inflamación crónica o del sujeto anciano, hay una característica, y es que generalmente se asocia a calcificación vascular. Acordaros en fisiología que cuando el volumen de eyección llegaba al árbol arterial, había una adaptabilidad para que ese volumen de eyección llegase de forma adecuada a periferia, etcétera, etcétera. Pues estos sujetos, lo que ocurre es que las capas internas de su vaso se hacen óseas, se calcifican. Por tanto, la elasticidad arterial desaparece. Y el volumen de eyección directamente golpea contra una estructura rígida y empieza a circular a toda velocidad. De ahí una hipertensión y, como consecuencia de la hipertensión, todo el deterioro cardiovascular. Estas micropartículas contenían calcio. La pregunta es, ¿este calcio era capaz de hacer eso? Y la respuesta es que sí. Si vosotros cogéis células musculares lisas y las ponéis en contacto con estas micropartículas que contienen calcio, las células se transforman en hueso. Y eso quiere decir que los vasos de vuestro enfermo no funcionan. Por tanto, de nuevo, estábamos en una idea buena. Teníamos un elemento que no solo nos estaba ayudando ya con el daño endotelial, sino con una de las consecuencias más importantes del daño endotelial, la calcificación vascular.
Es más, estas células que calcificaban también se nos hacían viejas. De ahí la moda de llamar a esto un fenómeno zombie. Primera célula afecta a la segunda, se hace vieja. La segunda se hace vieja, afecta a la tercera y se hace vieja. Estáis en un fenómeno de amplificación. Estáis de alguna forma en un fenómeno zombie. Pues bien, esta es la consecuencia del fenómeno zombie a nivel arterial. Esto es una arteria calcificada, no sé si la habéis visto alguna vez. Pues imaginaros la sangre circulando por ahí. Imaginaros qué es lo que ocurre con un volumen de eyección cuando sale y se encuentra con esto. Y es más, fijaros, y esto es una placa de un enfermo de nuestro hospital, un problema que todavía no se puede resolver, y es que todo el calcio que está, es que se ve muy mal, todo el calcio que debe estar en columna vertebral migra para irse a la pared vascular. ¿Por qué y cómo ocurre eso? Nadie lo sabe. Pero probablemente estas micropartículas pueden jugar un papel aquí. Y esto es la causa de gran parte de la patología osteoarticular en estos enfermos. Y esto es un primer escalón en el desarrollo de gran parte de la patología cardiovascular de estos enfermos. Por tanto, tenemos un elemento que puede estar en medio de todo este problema. ¿Cómo vais? ¿Muy aburrido? 5 minutillos más me aguantáis. Venga. Película. El monocito viejo produce citoquina, activa el endotelio que produce quemoquina. Se nos pega el endotelio. Ahora, nuevo, nos induce senescencia en el endotelio. Endotelio senescente produce micropartículas que transforman a la célula muscular lisa en una célula senescente y calcificada. Y a partir de ahí, nuevas micropartículas que inducen más senescencia en el endotelio. Como veis, la película se complica, pero va respondiendo a preguntas clínicas, a preguntas de por qué un sujeto anciano o un sujeto que tiene una enfermedad inflamatoria crónica va a generar o va a padecer una enfermedad asociada a envejecimiento, porque está envejeciendo toda su estructura vascular. Pero todavía había algo que no acabábamos de entender. El endotelio se hace viejo, la estructura interna se hace viejo, pero en la arteriosclerosis hay algo que es muy característico, es la pérdida de la linealidad del endotelio. El endotelio deja de mantener una linealidad, el vaso deja de tener un epitelio endotelizante, deja de tener una capa protectora porque se pierde esa capa. Y esto no nos respondía a esa pregunta. En el último año empieza a verse la punta a ese problema. Y es que se ha visto que hay otras células que también participan en este proceso. El linfocito. Como sabéis, el linfocito también envejece. Y este linfocito, cuando envejece, además de cambiar su fenotipo, perder una estructura como el CD28 y adquirir otras estructuras, una de las cosas que hace es que produce elementos capaces de inducir lisis, perforinas, diferentes elementos citolíticos. Pues bien, esta célula, entre otras muchas cosas, envejece cuando encuentra altos niveles de TNF. Y el monocito viejo, una de las cosas que hace es producir muchísimo TNF. De hecho, hay artículos que dicen que es la célula con más potencial para producir TNF que tenemos en nuestro organismo, o que podemos generar en nuestro organismo. Por tanto, es otra pieza del puzzle que nos empieza a encajar. Si yo tengo un monocito senescente que produce TNF y ese TNF es capaz de generarnos una célula CD4 con actividad lítica, esta actividad lítica sí puede jugar un papel en el daño endotelial. Porque además, fijaros que esta célula CD4 comparte la quemoquina famosa que habíamos encontrado en la pared del endotelio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que una vez que se activa el endotelio por nuestra célula monocito senescente activado, el endotelio envejece, hace envejecer la muscular lisa, pero nos va a fabricar quemoquinas que van a traer a esta célula a la pared endotelial. Y esta célula sí que va a producir
elementos líticos capaces de destruir el endotelio. Y ahora ya toda la patología tiene sentido. Ahora ya todas las piezas del puzzle encajan y todo el puzzle parece que empieza a cobrar sentido. Obviamente, la película sí está completa. Todo esto en el laboratorio funciona. Todo esto en el laboratorio se demuestra y es verdad. Todavía hay que extrapolar esto a animales, todavía hay que extrapolar esto a modelos mucho más complejos, pero de momento todas las piezas nos han encajado. Y ahora entendemos por qué una inflamación crónica nos va a generar un daño vascular. Y este daño vascular va a ser capaz de generarnos enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, etc. Es decir, empezamos a entender cuál es el papel de la inflamación crónica en la enfermedad asociada a envejecimiento, que es una enfermedad estrechamente ligada a un daño vascular. A partir de aquí hay que colaborar con los clínicos, hay que demostrar que esto realmente ocurre en un enfermo, hay que analizar en el enfermo la presencia de estas micropartículas, hay que corroborar que estas micropartículas realmente en el enfermo tienen este patrón de comportamiento. Y si todo esto es verdad, a partir de aquí hay que hablar con Pharma Industry para empezar a desarrollar protocolos que generen elementos para quitar las micropartículas. Insisto, ya se ha empezado a hacer. Se han empezado a diseñar columnas para hacer plasmaféresis. Sabéis que la plasmaféresis es una actividad terapéutica fácil de hacer. Se han diseñado diferentes liposomas cargados con elementos para dirigir o para codirigir la actividad de las células jóvenes. Todo esto está en marcha. Y todo esto es algo que os vais a encontrar vosotros cuando acabéis el año que viene. Por tanto, si alguno está tan loco como para dedicarse a la investigación y está tan loco como para dedicarse a la investigación en salud, es un campo excelente para empezar a trabajar. Es un campo excelente no solamente para trabajar en investigación, sino para integrarse en una cosa que cada vez más, la investigación en el ambiente sanitario. No sé si sabéis que todos los grandes hospitales hoy cuentan con unidades de investigación y que esas unidades de investigación demandan la participación de gente que tenga una formación básica como la vuestra, porque sois vosotros los únicos capaces de integrar un equipo clínico y empezar a dar respuesta a estos problemas. Por tanto, mi idea hoy era enseñaros un problema, comentaros cómo este problema se aborda desde la básica y de alguna forma motivaros para que vosotros planteéis una posible salida laboral integrando en este tipo de equipo. Y yo no os cuento nada más. Estoy a vuestra disposición y lo que me encantaría ahora es que empecemos a discutir un poquillo. Así que, cosas que queréis que comentemos, dudas que queréis, con permiso. ¿No os importa que empecemos a pelearnos? Venga, seguro que han surgido dudas, por favor. Has comentado que los linfocitos CD14 positivos y 16 positivos se encuentran más en inflamaciones crónicas, ¿verdad? Te he vuelto loca. No son linfocitos, son monocitos. Perdón, monocitos. Sí, se encuentran más en inflamación crónica. Respecto a la secreción de citoquinas, ¿hay alguna diferencia en cuanto a monocito clásico? Sí, produce muchísima más citoquina. Tú sabes que todas las células NPC se caracterizan por una actividad metabólica muy alta. En esta célula, como su actividad metabólica se traduce muchas veces en producir citoquina, produce muchísima citoquina. Pero además, el perfil de citoquina produce un perfil proinflamatorio. No produce interleuquina antiinflamatoria. En general, exceptuando interleuquina sí, en general, todas las que produce suelen ser proinflamatorias. Y especialmente produce muchísimo TNF. Lo cual, que viene muy bien para explicar, por ejemplo, el desarrollo de ciertas neoplasias, etcétera, etcétera. Pero no te compliques mucho la vida. Por favor. En otras enfermedades asociadas al envejecimiento, la relación es la misma entre inflamación y... En todas las que se está mirando, sí. En todas las que se está mirando empieza a aparecer este mismo problema. Por ejemplo, este problema empieza a aparecerse en HIV. Se ha visto en HIV. Un enfermo con HIV tiene esta misma célula y desarrolla una patología muy parecida. En prácticamente cualquier inflamación crónica se han encontrado estas células. Y se ha encontrado una relación entre el porcentaje de estas células en sangre periférica y el desarrollo de patología en este enfermo. Falta el link. ¿Por qué esta célula hace eso? Vamos a hacer una cosa, le vamos a quitar el micrófono. Tú contesta desde los micrófonos todo aquí para que se os oiga, porque si no arriba no van a oír cuando hacéis algún tipo de pregunta.
Has comentado que hay una migración del calcio de la columna a las arterias. ¿Eso por qué se produce? ¿Por procesos de osteoporosis o a lo mejor porque haya sustancias quimiotácticas que la traigan? Si contestas eso te hace de oro. No se sabe, no sabemos por qué ocurre. O sea, tú haces una placa de un anciano y lo que te das cuenta es que lo que falta en un lado se ha ido a otro. Y sobre todo se ha ido a un sitio que no debe de irse. ¿Por qué el calcio se me va del hueso al vaso? No lo sé. ¿Y hay transportadores que lo lleven? No hay transportadores. Hay muchas hipótesis. Hay, por ejemplo, hipótesis que hablan de un intercambio en toda la regulación hormonal fósforo-calcio. Hay hipótesis muchísimas, sobre todo porque esto ocurre en ancianos y ocurre en un enfermo que es el enfermo con insuficiencia renal. Un enfermo con insuficiencia renal crónica, la calcificación vascular es relativamente frecuente. Este enfermo, ¿qué es lo que comparte? Pues unas alteraciones en el metabolismo fosfocálcico con el anciano. Pero realmente todo eso que está ahí y que es real, es decir, si tú esta célula muscular lisa le alteras los niveles de fósforo y calcio en el medio, calcifica, tiene un porqué que no entendemos, y es ¿qué hace que esta célula sea susceptible a esos cambios de fósforo y calcio? O sea, porque eso es el mecanismo por el que calcifica. Pero ¿por qué esa célula se hace sensible a eso? No lo sé. Y segundo, ¿por qué el calcio del hueso desaparece? Igual, te puedo contar muchísimas hipótesis. Pero que el calcio de un lado desaparezca y vaya a otro, ahí esa pieza de puzzle nos falta. Venga, más cosas. Oye, yo, si no me preguntáis, pregunto. Ese es el típico truco. Una pregunta. Entre todo este mejunje de procesos, ¿sabes si se ha mirado algo sobre los reguladores que no están haciendo su... ¿Perdona, sobre? Sobre los reguladores que deberían estar controlando que todo esto no pase? ¿A qué reguladores te refieres, por favor? ¿A qué A los reguladores? reguladores, perdón. ¿Al? A los bichos, los tres. Realmente, una de las cosas que hace una célula senescente es perder la capacidad para responder a los elementos de regulación normal. Fíjate que una de las cosas que hace es que cambia el perfil de su fenotipo. Por tanto, toda la respuesta a esos elementos reguladores se altera. Si un monocito pierde el CD14, que disminuye la expresión de los niveles de CD14 en su superficie, es mucho menos sensible a las señales dependientes del CD14. En los linfocitos ocurre igual. O sea, todas esas señales, o la respuesta a esas señales de estas células senescentes se ve alterada. Se ve alterada porque los receptores de su superficie los alteran. Por tanto, es complicado abordar ese problema o intentar corregir este problema desde el punto de vista de una regulación. Es complicado. Yo tengo una pregunta filosófica. Está claro que la senescencia celular se contagia y se extiende. Y está claro que nosotros podemos tratar, o bien con estos liposomas, que puede ser en el futuro, bloquear esa senescencia. Pensando en tratar de evitar el botox, la cosmética, podemos no solo bloquear, sino en algún momento podríamos contagiar el rejuvenecimiento. Es un sueño. O sea, el sueño es utilizar esto para modular. El sueño es utilizar este sistema para modular. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que en el endotelio tenemos una ventaja. Al expresar moléculas de superficie, dirigimos los liposomas a la célula que a nosotros nos interesa. A nivel, por ejemplo, de piel, esa ventaja la perdemos, porque la célula dérmica no suele producir estas micropartículas con elementos de superficie, sino lo que produce son otro tipo de microvesículas que no expresan proteínas de superficie. Por tanto, no podemos dirigirla a una célula diana que nos interese. Y perdemos esa ventaja. Esto que en vascular es relativamente, por lo menos, lógico. En otros no es tan lógico y es mucho más complejo. Sistema nervioso central, todo ese tipo que funciona con otro perfil de microvesícula, esta ventaja la hemos perdido. Oye, venga, por favor. ¿Por qué no se produce un proceso de apoptosis en estas células senescentes? ¿En el endotelio te refieres? Sí. Pues una de las hipótesis de por qué estas células no entran en apoptosis, y te cuento unos trabajos experimentales, porque también junto con los altos niveles de estrés oxidativo es capaz de generar
elementos que inhiben el daño asociado al estrés oxidativo. Pero eso sí que es una hipótesis. Te doy otra respuesta que no viene o que no está asociada a esto. La célula endotelial senescente es más sensible a la apoptosis. En contra del resto de las células senescentes, que tú sabes que te habrán dicho que la senescencia implica una resistencia a la apoptosis, en el endotelio es al revés. La célula endotelial senescente, la célula que tiene altos niveles de estrés oxidativo, rápidamente entra en apoptosis cuando tú la coestimulas. Pero en situaciones basales, junto con el alto estrés oxidativo, también tiene una gran capacidad para producir elementos que inhiben el efecto del estrés oxidativo. Por tanto, en situaciones basales, si es más o no entra en apoptosis espontánea. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado bien o no, o te he liado. Gracias. Por favor. Disculpa, Mónica, cuando tú me digas me cortas, ¿eh? ¿Este proceso también puede darse en una situación de envejecimiento prematuro? De hecho, la moda es hablar de que estas enfermedades inducen un envejecimiento prematuro a nivel vascular. Es la moda. O sea, hoy hablamos de que estos enfermos sufren enfermedades de la vejez con edades tempranas. Y eso es así porque es un envejecimiento prematuro, precoz, como lo quieras denominar. Esa es la moda en clínica. Por eso el abordaje es un abordaje que ahora se convierte. Ahora ya el médico esta patología no la ve como una patología anómala, sino como un proceso fisiopatológico que ocurre cuando no debe de ocurrir, ocurre antes de tiempo. Y el abordaje para el médico ahora le ha cambiado. Ahora ya no piensa en pelearse con una enfermedad, sino en entender cómo el proceso fisiopatológico ocurre para diseñar nuevas estrategias. Eso es lo que ha cambiado en clínica en los últimos años. Más ideas. Perdón. Cuando hablaste de los linfocitos T viejos, esa nueva población, son linfocitos CD4, sí, que adquieren características de CD8, ¿no? Adquieren citolítica. Citolítica solamente. Sí. Bueno, expresan receptores NK-like, que expresan una serie de características. Es que el problema de las células senescentes es definir, porque claro, no se parece a ninguna. Adquiere características compartidas con otras muchas, pero no específicas de ninguna. Ya, o sea, serían solamente algunas de las características de los citolíticos, por decirlo de alguna manera. ¿Y con los citolíticos qué pasa? Con los linfocitos CD8. Con los CD8 que no suelen expresar esta quimoquina en su superficie. Por tanto, la actividad citolítica no va dirigida específicamente contra endotelio. Pueden hacerlo cuando hay una citolisis aumentada y obviamente afecta al endotelio, pero no de forma selectiva. La desventaja que tiene el endotelio frente a la célula senescente es que al expresar la quimoquina, la célula senescente se fija al endotelio y el daño lo produce a ese nivel. Por tanto, todo esto que se diluiría en plasma, aquí se concentra en un punto y se amplifica todo el daño. Esa es la hipótesis con la que trabajamos en los laboratorios. Por favor. ¿Todo este proceso de senescencia afectaría la migración transendotelial de células inmunitarias y todo ello repercutiría a la posible, respuesta inflamatoria aguda a otros niveles? No, porque la transmigración no se ve afectada. Te comentaba, y perdona si no ha quedado claro, que el monocito clásico, que es el que realmente puede pasar en la capa endotelial, expresa un perfil de quimoquinas diferente. Esta no tiene la quimoquina como para meterse dentro del vaso. Esta célula senescente no es capaz de hacer eso. Obviamente, cuando ya se produzca el daño del endotelio, ya sí se va a favorecer toda la entrada del complejo inmune dentro del vaso. Pero a priori, no. O sea, a priori esta célula tiene una barrera y no es capaz de atravesar esa barrera. ¿En la parte del gallinero no pregunta nadie? Oye, yo tengo una duda para vosotros. Imaginaros que a mí me toca la primitiva y monto una industria farmacológica. Y obviamente, alguno de vosotros está tan loco como para trabajar ahí. ¿Qué idea se os ocurre a vosotros que podríamos hacer para desarrollar nuevos elementos de ayuda terapéutica? ¿Qué hacemos con esto? Venga, ¿cómo abordamos este problema? Vosotros tenéis que vender el currículum. ¿Qué hacéis? ¿Qué ofrecéis?
¿Alguien que no haya hablado? Usted, por ejemplo, que está con el ordenador, ¿qué se le ocurre hacer aquí? Sí, venga. No sé. Fíjese que le ponen un montón de células, un montón de elementos por dentro del tubo. ¿Cómo lo abordamos eso desde el punto de vista experimental? ¿Cómo se le ocurre? Crear un fármaco que active linfocitos que segreguen citoquinas antiinflamatorias. O es que ese sería un millón. Genial. ¿Y a quién se lo damos? Porque imagínese usted que le estamos dando a un enfermo que tiene SIDA un fármaco que frena la respuesta inflamatoria. Ya, ahí sí. Y se lo estamos dando por boca. O sea, de forma selectiva no podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Venga, otra idea. Venga, por favor. A lo mejor es una tontería, ¿Más tontería que digo yo? Has dicho que los macrófagos activados que cambian el fenotipo adquieren un nuevo receptor distinto que les guía hacia el endotelio. Entonces, si consigues idear un anticuerpo que bloquee ese receptor, evitarías que el monocito, bueno, que el macrófago, el monocito, secrete esas citoquinas concentradas ahí y, por lo tanto, evitarías el envejecimiento del endotelio, ¿no? Eso es cierto, pero fíjese, ¿me va a perdonar un segundo? Con lo cual, en un enfermo crónico, ¿qué hacemos? Estamos constantemente... Es complicado. Desde el punto de vista práctico es muy complicado ese abordaje. Por favor, ¿allí había alguien que quería comentar algo? No, es que yo iba a preguntar precisamente que los receptores que expresan no son receptores individuales, quiero decir, son no propios de ella, pero sí propios de otras células diferentes. Por lo tanto, si atacas a esos receptores concretamente, en realidad tendrías que hacerlo de manera muy específica para que solo atacasen a los receptores expresados en las células senescentes, porque... Claro, pero el problema es que la célula senescente no expresa un receptor de senescencia, sino expresa receptores que no le corresponden a su estirpe, pero que corresponden a otras estirpes. Por tanto, trabajar con la célula inmune, hoy por hoy, parece una cosa complicada, muy complicada. Y si en vez de atacar, o sea, en vez de fijar el movimiento terapéutico hacia las células inmunes, no se intenta fijar hacia el otro paso, que es las células endoteliales, a la calcificación de las células musculares. Esa es la vía que hoy se está intentando explotar. O sea, hoy lo que nos ha cambiado la mentalidad es que si todo esto es un sistema de señales alteradas, vamos a intentar corregir la señal alterada. Y obviamente la señal alterada es lo que usted está comentando, serán las micropartículas. Pero si ya tenemos un elemento tangible sobre el que trabajar, sobre señal. Y eso además nos da una ventaja. Trabajar sobre señal es relativamente más simple porque nosotros podemos graduar cuánto queremos modular una señal. Hasta cuánto nosotros queremos quitar, podemos permitirnos quitar, podemos dejar. Es decir, todo eso nos da esa ventaja. Y efectivamente es un poco el enfoque que hoy estamos planteando para Farmaindustria. Trabajar ese nivel. Conferencia para que os dé tiempo a firmar, a ir al baño, a donde queráis, y luego a los móviles. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿No? Oye, pues vamos a darle las gracias al profesor.